Muy, pero muy buenas noches, familia señalera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios, emisión central de jueves. Esta noche nos vamos a meter con un tema de candente actualidad, como les había prometido ayer, junto con Andrea Pérez Simondini. Estamos preparados para tocar un tema que sé que les interesa y mucho, y es la historia de la muerte y desaparición de varios científicos y militares y algunos ingenieros en los Estados Unidos. Desde el año 2023 a la fecha nos encontramos con la desaparición y muerte de varias personas que, además, de alguna forma, algunos de ellos han estado directamente relacionados con el tema OVNI, UAP, otros con los secretos nucleares y otros con los desarrollos aeroespaciales avanzados. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios. Estamos comenzando en esta noche, una noche en la que nos metemos definitivamente con la actualidad, una actualidad que parece sacada de una película de ciencia ficción o de una serie. Y de hecho, bueno, hay que decirlo, en un rato lo vamos a repasar quizás con más detalle, pero si nos ponemos a pensar, amigos y amigas, la idea de científicos que desaparecen o que fallecen en extrañas circunstancias ante la posibilidad de un evento disruptivo a nivel planetario está presente en varias series de televisión, en varios formatos, en cine, y ustedes podrán recordarlo del problema de los tres cuerpos. Serie china, bueno, libros chinos que luego terminan siendo una serie china, que luego tiene una adaptación occidental que pueden ver también en Netflix, donde de pronto científicos en todo el planeta mueren en extrañas circunstancias, y también algunos militares. Y a mí esto me hace recordar a un viejo documental que fue lanzado en el Día de los Inocentes, allá por los años 80, y que se llamaba Alternativa 3, donde aparentemente se hablaba de la historia, no aparentemente, donde se hablaba de la historia de unos científicos que aparentemente estaban desapareciendo. ¿Por qué? Por un proyecto secreto relacionado con establecer la civilización humana en Marte. ¿Por qué? Porque se venía un cataclismo que no se podía frenar, y estaban juntando a algunas de las mejores mentes de nuestro planeta para llevarlos a Marte y allí refundar la civilización. Había tres alternativas: tratar de frenar el cataclismo, la segunda no recuerdo muy bien cuál era, creo que establecerse en la Luna, y la tercera era refundar nuestra civilización en Marte. Y Alternativa 3 contaba, creemos que de ficción, aunque en su momento fue esto puesto en el aire como algo real, contaba la historia de científicos que habían desaparecido justamente por esta cuestión. Los estaban reclutando para un programa especial para refundar la civilización en el planeta rojo. Este es un pequeño corte y díganme si no les suena a lo que está sucediendo ahora. Mi hermano había obtenido una beca para hacer algún tipo de trabajo allí. Es lo último que supimos. El no saber nada, eso es lo peor. Desaparecido desde el 9 de noviembre de 1975. Si ahora yo dijese que había notado algo raro en ella, sería en realidad una idea a posteriori. No había nada extraño en su comportamiento. Usted desapareció. Desaparecida desde el 30 de diciembre de 1976. No tiene el menor sentido. ¿Cómo puede alguien desvanecerse por las buenas en estos tiempos? Tenemos derecho a saber qué está pasando. Desaparecido desde el 22 de marzo de 1974. Estas personas a las que acabamos de oír han perdido a alguien que les era cercano. Un hermano, una colega, un hijo. Perdidos en misteriosas circunstancias. Desapariciones súbitas e inexplicables sin dejar rastro. Si se están ustedes preguntando qué tiene que ver este tipo de historias, por importantes y trágicas que puedan ser, con informe científico, tendremos que retroceder en el tiempo unos 18 meses, cuando empezamos a trabajar en otra película que examinaba la fuga de cerebros de Inglaterra.
Por aquí Cris Pérez dice, me recuerda muchísimo a Alternativa 3. Bueno, justamente por eso ese corte, porque este documental mostraba en aquel momento justamente esta historia, una historia que nos presentaban como real, la de esta tercera alternativa, la de refundar la civilización en Marte. Por aquí, nuestro amigo Gaby, Mr. Serpico, dice, saludos Fer, guarda de lo que hablan, no puedo vivir si no está la señal, gran tema y a dar likes. Quédense tranquilos que les va a costar mucho hacernos desaparecer a nosotros porque somos muy insistentes. Y Andrea Peresimondini está de acuerdo en eso, ¿no? Insistentes somos, Andrea. Amiga, bienvenida a La Señal. ¿Cómo estás? Hola Fer, bueno, bienvenido a vos también de esa linda recorrida. Y sí, es un tema recurrente y no puedo no dejar de pensar, para mí tiene siempre una mirada especial porque más allá del tema, en distintas cuestiones que tengan que ver con desarrollo tecnológico, geopolítico, las desapariciones son parte de muchas de estas cuestiones a tener en cuenta. Entonces, no está mal tener un ojo visor sobre todos estos acontecimientos, máxime que vamos a ir desarrollando en el programa, la relación que esta gente tiene con el fenómeno. Así que ahí estoy muy atenta. Bueno, teníamos la primera noticia, familia señalera, de la desaparición de Neil McCasland. Neil McCasland, este coronel retirado de los Estados Unidos, que de hecho no se ha tenido más información sobre él, Andrea. Lo único que ha dicho la mujer es que piensa que la manera en que desapareció le hace intuir que no quiere ser encontrado. Exactamente, hay muchas cosas interesantes que empezaron a aparecer. La mujer, hay un llamado, yo estoy bastante pendiente con el McClellan porque me parece McCasland, no McCasland, McClellan, me lo sí. confundo con McCasland. La mujer, no olvidemos que aparte de ser astronauta, su especialidad es el análisis de foto digital satelital y que, como Mm, dijimos hicimos ya un puntapié de inicio de que había sido convocada por John Podestá junto con Tom DeLonge. Recordás cuando hicimos el sí, programa de la desaparición de Neil. eh, mm, Apareció una comunicación vía mail de que también ella fue convocada para todos estos programas. Independientemente que ella lo único que confirmó que la relación de Neil con el tema OVNI es esa convocatoria de Tom DeLonge. claro. Pero hay cosas que aparecieron, yo logré meterme bastante tengo una comunicación con uno de los investigadores del caso, que Ah, hasta hace una semana no, muy escuetamente te contestan que no hay ningún aporte, pero el aporte que dio y que me derivó a la conferencia de prensa, que es bastante llena de información que no se conocía, es que la mujer en ningún momento había hecho el llamado de solicitud de pérdida tal cual debería haberse hecho. epa. Entonces, hay como mucha situación, la posición de los investigadores no termina siendo definitivamente un hecho de que él haya salido de la casa. Ujú, Hay muchos elementos que lo ponen que siempre estuvo adentro de la casa. Entonces, hay como cosas muy específicas sobre la investigación que de por sí de la denuncia que llaman mucho la atención. Entonces, hay como elementos. Y fundamentalmente, la sí, última declaración que hizo la mujer, que él básicamente hizo todo para que no lo encuentren, como claro, que da por cerrada la situación de secuestro, de todo, sino que fue una decisión, personal. lo encamino por una decisión personal. Me voy. Me voy Me voy. y Eh, allá, sin los anteojos, sin el celular, sin nada. Ni los anteojos Exactamente, me llevo. exactamente. Ahora, acá hay una conexión directa con otra persona que es justamente la científica de cohetes desaparecida Mónica Reza,
quien copatentó aleaciones de alta resistencia al fuego y metales antes de su desaparición en junio de 2025. Sin embargo, estaba entrenando para ser instructora de yoga, según una fuente involucrada con el estudio. Estos son nuevos datos que da Lauren Collin, que es periodista, tiene un podcast. Y según la fuente que está involucrada en el estudio de yoga incorporaba astrología y ciencias védicas en su práctica. La fuente confirmó que Reza estaba haciendo senderismo con un compañero masculino y una compañera femenina de su grupo de yoga cuando desapareció. La fuente reveló que Reza y su compañero masculino, de manera extraña, comenzaron a correr por el terreno, lo cual es inusual dado el empinado e irregular formato de ese terreno, particularmente en las secciones de bajada. La fuente describió esto nuevamente como inusual. Este no sería un lugar para ir a correr, incluso como un vaqueano, ¿no? Como alguien que conoce mucho el terreno. El compañero masculino confirmó que Reza estaba detrás de él, aparentemente corriendo, cuando eventualmente la llamó y no recibió respuesta. Más tarde les mostró a otros el lugar donde la vio por última vez. La fuente señaló que desde ese punto el camino era tanto visible como audible, lo que sugiere que Reza estaba relativamente cerca de un área más accesible cuando desapareció. Es extraño. Ahora, ¿por qué es interesante lo de Reza? Porque Reza trabajaba con McCasland en el laboratorio de tecnología aeroespacial avanzada en la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea. De hecho, era subordinada de McCasland y ya desaparece el año pasado, Andrea. Sí, es súper interesante porque también estoy muy profundamente metida con lo de Reza, Sí, que ya veía porque exactamente lo que decís, y ella no trabajaba en cualquier situación. Vos sabés que trabajaba en un proyecto de cohetes, que es lo que sí. supervisaba, porque la especialidad de McCandless era toda la cuestión de propulsión. Y lo que hacía y trabajaba eran materiales de alto, o sea, metamateriales de desarrollo tecnológico, y aparece ahí lo que se conoce como el proyecto Mondaloy. El proyecto Mondaloy que Epa. viene de la... Sí, es muy interesante el proyecto Mondaloy porque viene allá lejos en el tiempo, donde ya la Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrollaba tipos de materiales y propulsión Ujú, que en estos tiempos, básicamente, y acá viene lo interesante, porque hoy las aleaciones más importantes se desarrollan en base al aluminio, al superaluminio, aluminio níquel, y básicamente lo que hace Mondal hoy mucho más impactado en la tecnología, tiene que ver con desarrollos de alto rendimiento a base de níquel, que en esto que son motores para cohetes, ¿no? Entonces, ahí aparece otro concepto que es lo que hoy nos llama la atención a todos, que tiene que ver con los materiales en relación a superaliaciones. ujú. Y hay que prestar mucha atención a lo que es un proyecto hoy que tiene alto rendimiento que se llama Aerojet de Rocketdyne. Está calificado para motores que hacen alto rendimiento y aparece un concepto que es el AR1 Epa. que compite con otro proyecto que es el BE4, que ese es el que viene de Antigua, y esto que parece pura dialéctica técnica, que lo es, Sí. en realidad no es más que la superación del famoso proyecto Vulcán, que ahí nos tenemos que remontar allá lejos en el tiempo, que es el desafío que viene en paralelo con los nazis cuando querían hacer el supercohete y acercar y dispararle a Estados Unidos, y los mismos americanos que con los científicos alemanes. ¿Y a qué te suena todo eso? Oh, ¿a qué me suena? Ingeniería inversa, me Podemos- suena Ingeniería a inversa, podemos hablar ballet con el proyecto Trinity, todo lo que se desarrolló. los Bueno, Alien nada. Reproduction Vehicles, todo. Exacto. Bueno, ahí empieza el tema. Y no es menor que esta mujer, aparentemente, acá viene el momento real de la noche, ¿no? Sí, a ver, El, contame. el mo- el momento real de la noche dice de que en cercanías con algunos de sus compañeros de trabajo, en una situación de
de crisis habría insinuado revelar algunas cuestiones de fuente. Entonces empieza como a embarrarse un poco la cancha, pero en realidad las investigaciones en relación a la desaparición de Reza tiene que ver por ese lado, más para, digamos, no focalizar sobre su real trabajo, pero en realidad ella era una desarrollista de cohetes de propulsión, de altos materiales, de supermateriales, que para nosotros es de amplio interés, ¿no? Claro que sí, es de amplio interés y yo creo que también es de interés la lista que tenemos aquí. Las muertes y desapariciones y la línea de tiempo. Muerto, bueno, Michael David Hicks. En el año 2022, el 30 de julio, hallado muerto también Franklin Maywold en julio 4 de 2024. Perdido también Anthony Chávez en 8 de mayo del 25. El 22 de junio del 25, Mónica Reza, desaparecida. Melissa Casias, el 26 de junio del 25. Stephen García, el 28 de agosto del 25, y ahora vamos a tener un corte de video sobre el caso de García. Jason Thomas, muerto en diciembre 12 del 25. También muerto Nuno Loureiro, el 16 de diciembre del 25. Carl Gilmer, creo que este es uno de los más interesantes, hallado muerto el 16 de febrero del 26. Y el último, perdido, William McCasland, Neil McCasland, el 27 de febrero de 2026. Pero hay que agregar una persona más a esta lista, o por lo menos podemos agregarla, un año antes de Michael David Hicks, que es Amy Eskridge. Algunos la están citando, yo creo que la están citando como la 11ª persona. Me parece que es importante porque es una física teórica joven, 34 años, que digamos que decidió pelearse con la vida, con un arma de por medio, cuando tenía 34 años en el año 2022. Sin embargo, ella ya había denunciado, y hoy lo van a ver en la señal, que alguien estaba intentando, o alguienes estaban intentando asesinarla por lo que hacía y por lo que sabía. Entonces tenemos muchas aristas en esta historia. ¿Qué vas a decir, André? Que podría agregar algunos más también a esa lista que son muy interesantes. Jacob Pritchard, que desaparece el 25 de octubre del 2025. En realidad, supuestamente, también por eso traigo a colación el tema de las relaciones personales, Sí. porque muere junto con quien era de alguna manera su compañera de vida, que era Jamie Pritchard. Era Jacob Pritchard, ¿Quién era? que el 25 él era empleado de civil, ¿no? De la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Bien. en un programa que era el Air Force Research Laboratory. Ahí se hacían sensores, Fer, Ujú. y bueno, era uno de las personas con mayor nivel de autorizaciones para el desarrollo de estos programas. Y su mujer era especialista financiera, que es la que muere, y supuestamente él la mata, en el Centro de Ah, Gestión del Ciclo sí. de Vida de la Fuerza. Fue bastante Sí. conocido, ¿te Sí. acordás? Creo Sí. que lo Estuve tocaste leyendo vos sobre el en caso. uno, Sí, sí, sí. en uno de los programas tocaste este caso que también quedó. Pero es muy interesante porque yo indagué también sobre esto. Tenían una relación en paralelo con nuestro amigo Neil, Ujú. no directamente, pero sí con un programa. Pero lo más interesante es lo que hacían en este programa de Air Force Research Laboratory, que trabajaban con sensores, porque también tenían un programa que era preparar a las personas en alta exposición de rendimiento a través de su trabajo con la conciencia. Así que Epa. ya voy a buscar más porque realmente es impresionante todo el trasfondo de esto. Bueno, la cuestión es que Jacob asesinó a su mujer, a Jamie, como te decía, Ujú. y bueno, y eso lo dejó enmarcado en un caso judicializado. Después él se suicidó, supuestamente, Ujú. y los tres, bueno, ahí hubo una tercera que murió, no sé bien en qué condiciones porque no desarrollé bien, digamos, la tercera, pero había una tal que era la primera teniente, Jamie Gustitus, Ajá. que también muere. Uno de ellos le dispara a esta primera Claro, ahí teniente y sí. hubo un triángulo como amoroso que hicieron. Exactamente.
plantear, pero los tres murieron, Los digamos. tres murieron, claro, porque el tipo Exacto, va primero, mata a una, mata a la otra y después exacto. se limpia, claro, sí, sí, tal cual. La cuestión que los tres trabajaban en la base de Wright Patterson, así que, digamos, todo se concentra también en ese lugar. Y si nos vamos más Pero, atrás en el tiempo, claro, es Ray Patterson todo, tenés razón. claro, sí, sí, sí. Que es la que yo te decía, que ahora más adelante en un minuto te voy a desarrollar, la teniente, James Justitus, no me acuerdo bien Sí. cómo se menciona, escucha esto y vayan y googlen y busquen sobre este programa porque es impresionante. De la Fuerza Aérea, formaba parte de un programa que era el 711 de la FRL, que era el ala de desempeño humano, que es donde ahí preparaban a los soldados, a los militares, para afrontar condiciones extremas y todos los programas estaban basados en la conciencia, en buscar optimizar el autoestima y toda una cosa así. Muy interesante porque ahí Wow. también se metió. Entonces, el ala de desempeño humano 711, que es el programa AFRL de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que sigue vigente, ¿eh? Wow, qué interesante todo esto. Bueno, mientras estamos hablando, se está también repartiendo en las redes la noticia de que Donald Trump respondió a una pregunta sobre este tema, sobre esta cuestión, y justamente en un minuto les voy a mostrar aquí esta pequeña infografía, pero Donald Trump habló del tema, ¿sí? Respondió preguntas, amigos y amigas, y fíjense lo que decía el día de hoy. Varios científicos con acceso a cuestiones clasificadas, cuestiones nucleares, también materiales aeroespaciales. Muchos han desaparecido y algunos están muertos. Sí, dice Trump, en los últimos meses, basado en lo que ha sido informado. ¿Qué piensa que está sucediendo aquí? ¿Piensa que está todo conectado o que es algo aleatorio? Bueno, espero que sea aleatorio, pero vamos a saberlo en la próxima semana y media. Acabo de tener una reunión sobre ese tema. Si tuvo una reunión el presidente de los Estados Unidos sobre el tema, es porque se está poniendo serio. Así que es un tema muy serio, pero vamos a saberlo. Espero que sean coincidencias, no lo sé, o como quieras llamarlo, pero algunos de ellos eran personas muy importantes y vamos a prestarle atención en la próxima semana y media. Eso es lo que decía Donald Trump en esta entrevista que le estaban haciendo durante el día de hoy. Y ahora nos vamos a meter con data que está llegando a través de News Nation, que está haciendo una investigación muy interesante de este tema y donde van a hablar de García, ¿sí? News Nation estaba presentando hoy este reporte sobre la desaparición de García, que tampoco es que digamos una persona que esté dando vueltas por afuera en el estacionamiento de alguna de estas bases militares, sino más bien todo lo contrario. Mira, ¿quién es este tipo, García? Steven García. Bueno, Jesse, este caso me resulta escalofriante porque, como bien dices, guarda paralelismos con la desaparición de Neil McCasland, incluso en el estado de Nuevo México. Sí, también sucede en Nuevo México. Entonces, Steven García tenía una autorización de seguridad de alto nivel en la base de la Fuerza Aérea Kirtland. ¿Esto viene de una fuente? ¿Una fuente dijo eso? Sí, según una fuente cercana a García. Pero miren, ¿dónde trabajaba? Bueno, en la base de la Fuerza Aérea Kirtland, o sea, allí fabrican el 80% de los componentes no nucleares que se utilizan para construir armas nucleares militares. Y quiero decir, él supervisaba activos y equipos por valor de decenas de millones de dólares, algunos equipos clasificados y otros no. Es decir, no sabemos qué pasaba por la cabeza de este tipo, ¿verdad? Las autoridades habían dicho que podría haber representado un peligro para sí mismo. Se le vio portando un arma. Y suena descabellado, pero entre García y el general McCasland, tengo que preguntarme, y repito, sé que esto suena descabellado, pero podría ser una opción aquí. ¿Está el gobierno haciendo esto? ¿Están eliminando a su propia gente por X, Y o Z? Y espera, porque quiero apuntar algo más aquí. Por favor, hazlo.
Estoy enfocada, pero mañana, 14 de abril, es cuando la representante Ana Paulina Luna le dio a Hexed este plazo solicitando 46 videos de UAPs y miren, hay una buena razón detrás de ello. Quiero decir, estos videos que ella detalló en esta presentación y dicen, ya sabes, Irán, fecha XYZ 2022, Siria, fecha XYZ con forma de cigarro. Ya sabes, esto es un asunto de seguridad nacional y esto es importante porque en tiempo real no sabemos qué hay en el cielo. No sabemos si se trata de algún tipo de, ¿sabes?, un ovni. No sabemos si se trata de drones. No sabemos lo suficiente. ¿Hubo alguna voz oficial de autoridades, de investigadores que tal vez estén tratando de vincular estos 10 episodios? ¿Están todos desconectados? Dicen que no puedes establecer una conexión. Porque, repito, creo que lo expliqué bastante bien. Hay similitudes inquietantes. Por supuesto que sí, tienes toda la razón. Y ya saben, me he puesto en contacto con la oficina del representante Burleson, también de Burchett, y sí recibí respuesta de la oficina de Burchett la semana pasada. Y miren, dijeron que no habían recibido ninguna comunicación directa de la Casa Blanca y que no habían mencionado en absoluto la desaparición del general McCasland. Me trataron, podría decir, con mucha precaución, y la oficina de Burleson no me respondió en absoluto. Pero Burchett solo dijo, no recuerdo en qué programa estaba, pero dijo que había hablado con ciertas personas de la Casa Blanca sobre esto y que el presidente Trump está a punto de causar algunos cambios drásticos. Yo simplemente no me lo creo. Obama intentó publicar estos archivos sobre ovnis, Clinton intentó liberarlos, no pasó nada. Lo entiendo. La gente piensa que Trump es diferente, pero ¿qué es lo que lo hace tan diferente? ¿Es así? Han habido muchas preguntas sobre si recibieron alguna llamada, recibieron algún mensaje, porque simplemente salir de la casa, supuestamente armado, de una manera tan extraña. Es decir, incluso con McCasland se alegó que no quería ser encontrado. ¿Y hay algo sobre lo que estuvieron haciendo en los últimos días, semanas, horas anteriores? Bueno, no hay nada público y quiero decir que estoy excavando en eso ahora mismo. Pero es difícil. Quieres ponerte en contacto con los miembros de la familia, quieres ponerte en contacto con los amigos, pero quieres hacerlo de una manera que no sea tan invasiva. Es decir, hay miembros de una familia en todo esto. Esto es muy grave. Y sabes, vi una publicación en Facebook de Steven García, creo que era su sobrina, que decía algo así como, ¿alguien ha visto a mi tío? Lo estaba rogando, suplicando. Y por eso realmente hay que pensar en las protecciones para los denunciantes también. Hay tanto que hay que decir y que es simplemente terrible. Puede que no sepas la respuesta, pero se conocían entre ellos. Algunas de estas personas se conocían entre sí o trabajaban juntas en el mismo diagrama de Venn. Discutimos la semana pasada, hablamos de Mónica Reza, que trabajó junto con Neil McCasland o bajo sus órdenes, y ambos estuvieron destinados en Wright Patterson. Así que sí, hay una conexión allí. Pero, ¿sabes? Todavía no he encontrado conexiones entre ninguno de los demás. Pero sí sé que es interesante Carl Gromer. He estado investigando la muerte del astrofísico de Caltech, y fui a ver a algunos vecinos en la zona, y él vivía en una zona muy remota, y también trabajaba en investigación aeroespacial, lo cual, de nuevo, me gustaría tener todo el día para concentrarme en esta historia, Jesse. La verdad es que sí, pero voy a llegar allí. But I'll get there. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es lo que hay que preguntarse. Andrea, familia señalera, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué esta gente está desapareciendo, se está muriendo? Quiero agradecer el superchat de Gaby que dice, Fer, esto de apartar científicos y personal involucrados en casos extraterrestres, no se olviden de Philip Schneider, que lo desvivieron con un catéter. Y por aquí también tengo otro superchat que quiero agradecer de Tony López, que dice, miembro hace 23 meses, ¿eh? Ya casi 2 años, Tony, querido, que estaba el año pasado en el Congreso de Victoria. Espero verte de vuelta en el Congreso de este año. Y que dice, gracias Fer, un abrazo, gracias a vos Tony por apoyarnos. Ya saben, familia señalera, si nos quieren apoyar pueden dejar un super chat que nos viene muy pero muy bien para seguir adelante, o hacerse miembros del canal por motus propio, por decisión propia, o incluso pueden regalar algunas membresías. Ahora, hablábamos recién y veíamos recién que esta periodista de News Nation hablaba de un pedido de Ana Paulina Luna. Todo esto está sucediendo con
el avispero revuelto. Y el pedido es este que están viendo aquí. Un pedido oficial para desclasificar 46 videos, UAP u OVNI, como los quieras llamar, que tienen muchos detalles, Andrea. Esta lista no la hemos repasado todavía en el canal porque me la estaba guardando para un video grabado, pero la vamos a repasar en este momento porque tiene todo que ver con lo que está sucediendo. Todo puede estar conectado. Fíjate que está pidiendo estos videos. El primer video es una formación de 4 UAP en Irán el 26 del 8 del 22. El segundo video es un UAP que muestra aceleración instantánea sobre Siria en el año 2021. El otro es un UAP sumergible en formación y dice Wiley 2X Sync, que no sé qué significará. El 4 dice que es un objeto con forma de cigarro o esférico, pero gordito, del 15 del 10 de 2022. Había abducido gente de más, por eso estaba gordito. Sí, 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 sí. El quinto es un ovni esférico errático, con movimiento errático. Y tiene los nombres exactos de los videos del año 2022. El otro, UAP esférico sobre Afganistán. AFG es Afganistán. Bueno, Sí, Afganistán. que entra y sale de las nubes el 23 de noviembre del 2020. Un objeto esférico pulsando sobre Waterjacker. Dice 2x debe ser la velocidad de reproducción quizás. A ver, Sí. el 8 es un UAP esférico en las nubes. El 9 se llama Voodoo 4X, Cranberry UAP. No sé. Yo cuando vi Sí, este me asusté, ¿no? Dije, wow, sí. exportamos. El 9 es Voodoo. Bueno, el 10 es NGA UAP, el 1 del 6 de 2010. Después tenemos el 11, que son 3 videos en realidad. Un UAP esférico sobre Warlock el 12 del 4 del 21, video 0, 1 y 2. Y así podemos seguir, ¿no? Porque es muy interesante. OVNI sobre Kabul. Tenemos 2 Tic Tac el 24 del 4 de 2024, que son 2 videos diferentes. Tenemos UAPs esféricos múltiples sobre Subcactus 1X y otro que sale del Submarino. agua. Ah, ok. Ese era submarino. Submarino, y que es del 25 de marzo del 22. Bueno, video de un UAP capturado por un avión de quinta generación del 20 de enero del 23, que se tiene que ver muy bien. Un OVNI FLIR de un F-18, es el 17. Bueno, fíjate por aquí. Este es muy interesante porque acá dice que un F-16C de la Fuerza Aérea derriba un UAP en Lake Huron con un misil tal. Bueno, esto es de lo que veíamos en el año 23, por eso es del 12 de febrero. ¿Se acuerdan cuando en el año 2023 vimos esa seguidilla de derribos de ovnis en Alaska, en Canadá y en Estados Unidos? Bueno, este es el de Lake Huron, del lago Huron, allí el 12 de febrero del 23, que creo que era domingo. El de la Nora, que coincidió con el de la Nora. Exactamente, es este, que el Sí, director de NORAD dijo, ante sí. la pregunta si podían ser ovnis extraterrestres, dijo, van a tener que hablar con la comunidad de inteligencia sobre eso porque yo no puedo hablar. Pequeño detalle, ¿no? Bueno, también en la costa este de China hay otro filmado por un Reaper MQ-9 el 25 de enero del 23. Varios ovnis en la vecinidad del aeropuerto de Columbus, en Ohio. Bueno, son 46 videos. 46 videos. Y lo peor de todo es que fue un pedido oficial del Congreso al Pentágono y el Pentágono no hizo nada. Ayer se venció el plazo para que desclasifiquen estos 46 videos y no hicieron nada. Absolutamente nada. No mostraron nada. Andrea Pérez Simondini. Yo tengo uno de esos videos.
¿Cómo que tenés uno de esos videos? Estoy asustado, tengo miedo en este momento. En realidad es un fotograma. ¿Tenés un fotograma de uno de estos videos? Andrea, nos Pero estás... espera que lo busque. Espera. No, me estoy muriendo de la intriga. Familia señalera, si querían un momento para poner pulgares arriba, este es el momento. ¿Qué tenemos? ¿Un adelanto exclusivo? Espera, porque yo sé que lo guardé, pero no sé, no me acuerdo dónde, porque ahí lo googleé y es el que tengo. Me muero, me muero, me A muero, ver, me muero. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras Andrea busca el fotograma de ese video inédito, mientras no sé Andrea... si es inédito, tuvo repercusión periodística, salió a la luz Ah, ok, pública. Yo ok, ok. lo Bien. tengo pero lo estoy buscando yo sé que lo bajé, pero Usted porque lo busque con reconozco. tranquilidad, usted busque con tranquilidad. Pero yo, acá a la familia señalera, mientras tanto, le voy a mostrar algo que me parece importante, que tiene que ver con la muerte de Amy Eskridge, ¿sí? Esta mujer, esta investigadora, esta física teórica, estaba trabajando en el campo de la antigravedad, abarcando tanto la investigación teórica y técnica como una compleja estrategia para revelar toda esta tecnología al público. Y claro, todo esto enmarcado en un entorno que ella definía como muy hostil. Bueno, esta chica, Eskridge, creció en Huntsville, Alabama, y allí se fue formando desde niña, envuelta en conceptos físicos avanzados. ¿Por qué? Porque su padre era también un físico teórico. Ahora, Estrich consideraba que el término antigravedad es extremadamente engañoso y afirmaba que la tecnología detrás de esto es mucho menos sofisticada que un GPS, por ejemplo. El núcleo de su trabajo estaba centrado en lo que ella denominaba la sexta fuerza de la naturaleza, siendo la gravedad una de las cuatro fundamentales y el bosón de Higgs la quinta. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con Estrich? Bueno, ella, que quería desclasificar esta información, que buscaba publicarla en un paper científico, recibió una serie de amenazas. Una serie de amenazas que además probablemente estuvieran apuntadas a ciertos desequilibrios que ella tenía. Bueno, tenía problemas de consumos de alcohol y algunas otras sustancias que además quedan evidentes en este video. Este video viene de una suerte de charla entre amigos donde van a ver que aparece además también un viejo conocido del programa, que es uno de los muchachos que trabaja en Falcon, ¿cómo es que se llama? Falcon Aeronautics, que también buscan romper el tema de la gravedad. Y allí esta charla fue grabada porque aparentemente Amy estaba muy preocupada por el tema de las amenazas. Allí ella habla de Luis Elizondo, de Hal Purov, habla de mucha gente alrededor de todo este tema. Curiosamente creo que no lo menciona Sarfati, y dice que ella está en la disyuntiva de publicar o no porque tiene miedo que la maten. Y es muy crudo lo que dice. Y lo van a ver a continuación, doblado al español, aquí en la señal Ciencia y Misterios. Por primera vez voy a compartir esto porque estaba esperando el momento correcto. Esto sucede, el deceso de Amy Eskridge con una escopeta de por medio, sucede en el año 2022. Es autoinfligido, doy todas estas vueltas para evitar la palabra que a YouTube no le gusta, pero ustedes van a ver aquí, en este corte, a qué se refería ella. Presten atención, por esto es jodido de verdad. Tesla was the first, and then Tesla fue el primero y estoy bastante segura de que el siguiente fue Podlikov. Estoy bastante segura de eso. Creo que Eugene también descubrió la antigravedad. Déjame pensar, ¿está en la lista de Ron Kay o en algún otro lugar? Y sabes, ok, me equivoqué. Bueno, me acordé. El platillo Hanabu. Así que tengo al soldado viajero del tiempo que empuña una katana. Su nombre es Dan Cooper. Pueden buscarlo en Google. Él está en podcast hablando de cómo es
un viajero del tiempo que empuña una espada y juega al ajedrez, pero como sea, él se ofreció a ser mi mentor en ajedrez para que pudiera resolver disputas internacionales con ajedrez. No estoy bromeando, él está loco. He's crazy. So he's one of Así que él es uno de mis contactos de SSP, supuestamente. El otro, bueno, tengo a este tipo en Milwaukee, que es alemán, y dice que su tío creó el platillo Hanabu, y su último apellido es Han, así que es factible. Su apellido es Han. Está en la Universidad de Milwaukee y dice que sí, mi tío abuelo inventó el platillo Hanabu, y creo que eso es real. Creo que eso sí es real. Pero creo que Tesla lo tenía, Eugene también lo descubrió, Ken Wheeler, por supuesto, de alguna manera lo tiene. Lo siento, sí, él lo tiene. Y Dan Cooper, que es la fuente de esta información, dice que él también lo tiene y lo descubrió independientemente. Dan Cooper, el que tiene la katana y hace viajes en el tiempo o lo que sea. Y el quinto, supuestamente, según este tipo del SSP, es mi padre, quien habría descubierto independientemente la antigravedad. Y este tipo, el que empuña una katana, hizo un gran alboroto sobre él. Dijo, está bien, escúchame, ha sido descubierto de manera independiente otras 4 veces. Y dijo que ha sido suprimido cada una de las veces. 4 other times. He said it has been suppressed every single fucking time. And he said, I don't think. Y dijo, yo no creo que lo vayan a suprimir esta vez. Me dijo, pienso que estás a salvo. Él me dijo que obviamente saben de ti, porque he tenido múltiples interacciones tanto protectoras como amenazantes con varias afiliaciones de agencias o lo que sean. Y él dijo, si no has tenido un agente del gobierno de Estados Unidos que venga a ti y te diga, detente, calla la maldita Shut boca. the fuck up. If that hasn't happened, Si eso no ha sucedido, te van a dejar hacerlo. Te van a dejar publicarlo esta vez. Él dice que ha sido suprimido todas las otras veces, pero esta vez están esperando a que alguien publique la antigravedad. Están listos. Están esperando. Dicen que estos malditos del SSP que están jugando con sus jodidos pulgares, como diciendo, God. ¿acaso Amy no va a publicar esto pronto? Dios, hemos estado influenciando a esta perra desde siempre. ¿No sabe ella que queremos que lo publique? Dios, casi como si hubiera varias personas haciendo eso ahora mismo. Y al otro lado de la valla hay varias partes que se miran unas a otras y se dicen, ¿no le dijimos a esta perra hace 3 años que mataríamos gente por esto? ¿Acaso no escucha? ¿Qué está haciendo? Si sigue haciéndolo, bueno, le dijimos que la íbamos a matar hace 3 años. Así que tengo como estos 2 escenarios diferentes flotando constantemente en mi vida, donde tengo gente diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Tú eres la elegida, hazlo. Y luego tengo a varias personas que dicen, te van a matar. No lo hagas, te van a matar. Don't do it. They're gonna kill you. I have like Es como si tuviera estos susurros en mis oídos. Ni siquiera puedo describirlo, es una locura. Y luego incluso tengo las personas que dicen que esto también pasa. Dicen, sabes, matan a gente por esto. Pero como eres una mujer joven, primero van a de ti antes de matarte también. Y tengo gente que entra a mi departamento y hurga en mis cajones de ropa interior para que me dé cuenta de esto. Así que tengo amenazas jodidamente locas ahora mismo. Y me estresan mucho. Estoy estresada. It's stressing me out. It's stressing me out, dude. I'm stressed. El contexto de estas declaraciones de Amy Eskridge es el contexto de una charla entre amigos por Zoom, que no estaba pensado como una entrevista, sino que estaba pensado como una charla entre amigos. Y ella estaba tomando cerveza, estaba bastante borracha. Bueno, nada, es lo que es. Pero el tema es que una cosa no quita la otra. Esta chica, los estudios que estaba haciendo son reales. Y una vez que aparece muerta en circunstancias muy extrañas, justamente los amigos de ella publican esta suerte de charla completa que tienen para dejar en claro que ella temía que algo por el estilo suceda si trataba de publicar los hallazgos sobre antigravedad, que es un tema que aparentemente, insisto con esto, podría ser otra de las causas. Recordemos, McCasland, Reza y otros de los que están incluidos en todo esto estaban en los lugares correctos para saber si se había logrado desarrollar tecnología o si se ha logrado desarrollar tecnología antigravedad. En esta misma entrevista, Amy Eskridge dice otra cosa que además la conecta también con Sarfati, porque dice,
yo la verdad es que nunca estudié sobre alienígenas, nunca me llamó la atención el tema de los extraterrestres, no he googleado, podés revisar mi historial de internet que nunca me interesó. Ahora sí tengo experiencia de primera mano sabiendo de dónde vienen por los trabajos que he realizado hasta ahora. Y dice, en realidad somos nosotros volviendo del futuro. Somos vos y yo volviendo del futuro. Son humanos del futuro regresando en el tiempo. Hablé en algún momento con Hal Purov y él me hablaba de los ultraterrestres, que ese es un tema que a Hal Purov le encanta, André, vos lo sabes también. Y ella dice, sí, está bien, entra dentro del concepto de ultraterrestres, pero es mucho más fácil. Somos nosotros volviendo del futuro. Eso es lo que decía Amy Eskridge antes de fallecer en 2022, también en extrañas circunstancias. Daily Mail creo que lo está publicando como algo nuevo, como un breaking news, pero no es un breaking news, esto es del año 2022, se conoce muy bien la historia. Pero, André, ¿a qué te suena todo esto? Suena bastante oscuro, turbio y tétrico. Para mí, por lo menos. Sí, yo creo que lo es esa la descripción. También, digamos, no puedo dejar de trazar un paralelismo que siempre se comentó que fue un accidente de tránsito sobre el atropellamiento en Londres de John Mack, digamos, Y cuando tengo iba a algo sobre eso revelar. también. Yo con mamá éramos miembros de la fundación y de John Mack y me acuerdo cuando salió la noticia de su fallecimiento, que básicamente nadie lo podía creer y que todos daban por el hecho de que Tremendo. había sido asesinado. Entonces, digamos, es difícil no separar sus roles con la información que manejan, que hoy, sin ir más lejos, hoy, aún con toda la apertura y toda la información que hay ya a disposición y todas las autoridades políticas que le dan mucho respaldo al tema, aún ellos mismos tienen miedo porque hemos sido testigos en las audiencias públicas y todo lo que trascienden de los senadores y los representantes y lo que dijo Elizondo y lo que dijeron ya varios, Christopher Mellon, David Grass, digamos, todos hablaron de amenazas y de miedo, digamos, y son gente que más allá de que pueda uno decir que está más conspiranoico, menos conspiranoico, que hay intereses, no hay intereses, lo dijeron, digamos. No, Claro. no, no hay acá nada. Entonces, me parece que hay algo ahí fuerte. André, ¿me podés mandar la captura por WhatsApp? Ya ahora me acuerdo de cuál era. Ah, me la mandaste. Bien, espectacular, espectacular. Te la mandé, sí, sí, sí. Bueno, para los que estaban esperando la captura de video, es una captura de video que además tiene toda una historia alrededor. Yo sé que les va a Exacto. gustar mucho, porque incluso aquí en La Señal le dedicamos un especial a esto porque habla de una mentira flagrante del Aro durante la administración del señor de las heladeras, de Kirkpatrick, ¿no? Acá en Argentina Sí, jodemos con sí. Kirkpatrick porque tenemos heladeras Patrick, ¿no? Entonces es el señor de las heladeras. Pero en unos minutos vamos a ir con esa captura, familia señalera. Ahora, John Mack, lo nombraste recién. John Mack en los 80 compartió programa con Carla Turner. Y Exacto. en ese programa John Mack ya hablaba de algunas cosas raras que estaban pasando. Pero la que más claro dejaba el problema de hablar públicamente de este tema era Carla Turner. Y la tengo doblada al español de ese programa donde estaba con John Mack Juro que no narrando. sabía nada. Te Bueno, aclaré. ¿viste? Estas cosas pasan en La Señal. Narrando lo que vivió en carne propia ella, su marido y su nuera por meterse en el tema de los ovnis y ella le echaba la culpa justamente a activos del ejército, de inteligencia de los Estados Unidos. Pero desde que has reportado esto, has dicho que los militares y otras personas han estado acosándote. ¿Es eso verdad? Bueno, incluso antes de que reportáramos en Montel, esto comenzó la primera vez que contactamos a algún investigador ovni para que nos ayude para entender qué estaba sucediendo con nuestra familia. Nos encontramos 2 veces diferentes, tarde en la noche, con el grupo de investigación
investigación OVNI en Dallas, y las veces que nos fuimos de allí en medio de la noche, nos siguieron autos blancos sin marcas, sin chapas patente, a través de 3 pueblos, porque estábamos a 3 o 4 pueblos de distancia de donde vivíamos. Este fue el comienzo de la vigilancia humana. Tras esto comenzamos a tener interferencia telefónica, y solo sucedía cuando hablábamos de temas de ovnis. Por ejemplo, estaba hablando con otra persona sobre el tema en medio de una conversación, y de tanto en tanto, un tema en particular parecía desencadenar la interferencia. Estábamos en medio de una conversación y había una serie de clics fuertes en el teléfono, y el teléfono se cortaba. A veces las voces de gente entraban al teléfono y no permitían a una persona que escuche a la otra. Recibíamos también llamadas telefónicas de acoso en medio de la noche. ¿Acoso de quién? Nunca se identificaron. ¿Y qué decían? ¿Simplemente hacían sonar el teléfono y colgaban? Sí, claro, eso. Algo que no había sucedido antes. Quiero decir, sé que puedes recibir algunas llamadas, pero estas eran casi regulares. Y luego comenzamos a tener actividad de helicópteros sobre una casa en la que habíamos vivido durante 5 años, sin actividad de helicópteros sobre ella. Y una vez que comenzamos a reportar estas cosas dentro de la comunidad OVNI, comenzamos a tener helicópteros que a menudo eran militares, y a veces los veíamos eran negros, sin marcas, con el vidrio negro, y andaban tan cerca que las ventanas de la casa casi que se rompían. En ocasiones pasaban 9 veces al día sobre nuestra casa. ¿No vives cerca de un aeropuerto? No, y habíamos vivido en esa casa durante 5 años sin helicópteros sobre la casa. Y ahora comenzamos a tenerlos una y otra vez, y tomé fotografías y videos tanto como pude, pero nunca pudimos encontrar la fuente de estos helicópteros. Y luego a mi nuera, que estaba en el programa ROTC de la universidad, le pidieron que se inscribiera para ver qué servicio quería después de graduarse, y ella eligió meteorología y era estudiante de física, y su sargento del ROTC dijo: no puedes hacer eso. Tienes que inscribirte en el ROTD. ¿No quieres trabajar con los ovnis y los proyectos extraterrestres? ¿No quieres saber lo que la Fuerza Aérea realmente sabe? ¿Que no se lo contamos a nadie más? Y esto la aterrorizó tanto que abandonó el programa porque sabía que alguien nos había estado escuchando lo suficiente como para saber que ella era parte de la actividad de nuestro grupo. Y lo último fue cuando mi esposo fue secuestrado por personal militar en noviembre del 88. Lo drogaron, lo interrogaron y lo amenazaron sobre nuestra participación y lo que sabíamos sobre los alienígenas y en qué había estado involucrada nuestra familia con ellos. Y cuando ya no pudo responder, lo dejaron inconsciente y no sabe qué le sucedió después de eso. Pero él recuerda haber sido secuestrado. Sí, lo recuerda. Él recuerda que en el centro de la experiencia de abducción hay un procedimiento de control mental que se puede usar para mantenerte tan aturdido y confundido que no sabes lo que está pasando hasta que uno se levanta y te pueden interrogar y luego te dejan completamente noqueado. Tengo una pregunta tonta. Sin embargo, ¿alguna vez le contó a alguien esto? ¿Alguien entró en la casa, lo drogó y lo secuestró? ¿Alguna vez lo reportaron? No, él nunca lo reportó porque no tenía ninguna evidencia de ello, excepto la experiencia. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y es terrible lo que estaba contando Carla Turner, que también fallece de un cáncer terminal que se la lleva en un par de semanas tras llevar unos años de investigación en este tema. Otra muerte extraña de por medio. Bueno, recordemos lo que dijo JJ Benítez, ¿no? Recordame que yo no me acuerdo. ¡Ah, claro! Bueno, sí, claro, cuando lo entrevistamos, tenés razón. Sí. Y él fue muy enfático de eso, que a él mismo le pasó. A él mismo, claro. A ver, vamos a recordar esa parte. Pará, dame un segundito. Porque quiero que recordemos esa parte aquí de la entrevista que le hicimos a JJ Benítez. Fue la última, ¿verdad, André? La última, sí. Le dijo con mucha contundencia. Claro, que dijo que temía por su vida y que si algo le pasaba después de la publicación del nuevo libro enfocado justamente en el tema OVNI, si aparezco muerto, investiguen, decía JJ Benítez en
en esta entrevista. Y justamente creo que tengo por aquí, sí, tengo todo armado. A ver, El misterio de Jacobo Greenberg, Werner von Braun. Mientras contás, mientras buscas, te Sí. cuento que hay algo que me produjo escalofrío mientras escuchaba la entrevista, porque a mí me pasó parte de lo que ella contó cuando estaba Ujú. investigando la mutilación de ganado. Yo creo que lo conté. Estaba en pleno campo con Daniel Belot, el titular del SENASA de Saliqueló, investigando la mutilación de ganado, y yo escuché a los que me escuchaban, creo que lo conté. Sí, Sí, contanos de ¿entendés? vuelta. Bueno, yo en pleno proceso, es más, todavía no se había hecho público el tema de la mutilación de ganado, que se hizo público alrededor de junio, mayo, fines de mayo. En realidad yo ya venía un mes casi largo, completo, investigando con el veterinario Daniel Belot y con el que en ese momento era de la Dirección de Ganadería de La Pampa, con Alberto Pariani, todos estos casos que se iban denunciando. Y en un momento yo estaba en medio del campo con, creo que lo había llamado a Carlitos Yurchuk, que era el Ajá, soporte informativa, que él buscaba en internet cosas que nosotros necesitábamos saber. Y en claro. esa charla empecé a sentir interferencia y de repente escucho al que me estaba escuchando, que decía mi nombre y todo, y que le decía a otro, toma nota y grabá, está grabando, y yo les hablaba, le Oh, decía, estoy oh, escuchando. oh. Pero nadie Muchachos, me respondió están haciendo nunca. una inteligencia muy barata. Y yo siempre dije, estamos en Argentina, ¿viste? Pero Claro. también siempre, siempre. Bueno, pero eso no es todo. Yo en ese momento tenía un aparato, ¿se acuerdan de la compañía CTI? Tenía un Sí. aparato con uso ilimitado. Y además me había quedado sin trabajo porque me despidieron por ir a hacer esa investigación, y porque había ido un fin de semana y me quedé un mes. Entonces me quedé sin trabajo. Por lo cual. Wow. Yo seguía usando el teléfono, que en ese momento los teléfonos eran en comodato, vos lo tenías que devolver el aparato. Ah, mira. Y supuestamente, mientras yo estaba en la investigación, a mí me tendrían que haber cortado el servicio, cosa que nunca sucedió. Y yo decía, me va a venir un fangote de plata de teléfono, porque era muy caro en ese momento. Y bueno, pasó el mes, volví a Buenos Aires, empecé a procesar todo el material, la investigación, y me llaman de CTI, que tenía que pasar por un estudio jurídico a dejar el aparato. Yo dije, bueno, acá me van a liquidar, digamos. No, Claro. no tuve intimación, nada. Y cuando voy, pregunto, ¿cuánto debo? No, no, ya fue pagada la deuda. Ah, dije, qué suerte. Ah, ¿y Y quién la yo pagó? pensé que, nunca supe, yo pensé que había sido mi hermano Marcelo, que más me preguntó cómo sabía que solían en algunas situaciones pagarme deuda, y, y lo llamo y le digo, Marcelo, ¿vos me pagaste el teléfono? No, me dice que ni sabía que debías teléfono. Ah, bueno, no, y no le conté nada, después sí le conté. Así que dejé el aparato y seguí mi vida. Y bueno, no sé, pero imagínense que era como si hoy te llegara una cuenta de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, porque imagínate que estaba en el medio del campo, a comunicación plena con todo el mundo, veterinario, del SENASA, de COSO, y fue un mes, pero a pura vorágine. Así que todo lo que contó sobre la interferencia, exactamente igual lo viví yo, de la misma manera. O sea, sonaba el teléfono y hacía como una fritura. A mí me llamaba la atención, pero yo dije, bueno, estoy en el campo, la señal y qué sé yo. CTI, yo tenía CTI porque era el que mejor tenía conectividad en el campo. No sé Claro, si se acuerdan, que era una empresa cordobesa. es Bueno, verdad. yo tenía eso porque sabía que, como hacía mucho campo, dije, mejor comunicación. Y bueno, y pensé que era eso, pero después cuando me pasó esta situación, dije, uy, me están espiando. ¿Y Y te yo me acordás reía, qué me decían? reía. Sí, sí, decían mi nombre, o sea, uno hablaba con otro, y yo estaba escuchando todo y decía, ¿estás grabando? Y yo dije, no, es muy argento esto, decía. Y yo le hablo al tipo que nunca me contestó, le digo, pero los estoy escuchando, le decía yo. Espíen mejor. Pero para esto, creo que yo estaba hablando con Carlos Yurchuk, y no sé si, creo que Carlos llegó a escuchar.
Siempre me olvido de preguntarle. Le digo, Carlos, ¿vos estás escuchando que nos están escuchando? Creo que Carlos escuchó la voz del tipo. Pero bueno, primero yo No. me causaba gracia, después me reasusté. Bueno, yo casi digo una mala palabra, pero me reasusté y le decía a Belot, ¿me están escuchando? Y Belot estaba asustado. Me decía, no, no me menciones. Me decía. Todo Te muy digo, atado con alambre. sí, no, no, muy argentino. Yo también siempre digo que si hubiera estado un argentino en el caso del accidente de Roswell, seguro se quedaba con un pedazo del material. Obviamente. Pero bueno, entonces, viste, tenemos cosas buenas y cosas malas. Bueno, en este caso somos malos espías, me parece. Tiramos el documento. Claudio Pero Llanes dice, yo alcancé a trabajar en CTI, compañía telefónica del interior. La terminó comprando, claro, justamente, sí, claro, exacto. Sí, sí, de sí. Slim. Exactamente, exactamente. Bueno, fue Ah, impresionante, pero me impactó recién escucharla porque exactamente lo que contó es lo que yo viví. Exacto, exacto, exacto. wow, wow. Dice Laura, hola Fernando y Andrea y amigos de la señal, gracias por toda esta información. Es oscuro todo esto. También tuvimos algo muy raro una vez en el programa junto al investigador Antonio Cisneros. Así que Laura Panuccio, un saludo y espero que no haya sido muy grave. Por aquí llega otro super chat que dice lo siguiente. Hay un caso de abducción en Ah, sí. Manhattan, bueno, el de Linda Napolitano, donde hubo varios Eh. testigos y uno de ellos era el canciller Pérez de Cuellar. No está confirmado, pero se dice que era. Al mando de la ONU, no, estaba como, en realidad como canciller en la ONU y el escritor Bud Hopkins comentó que una pareja de testigos eran al final de la CIA y tenían amenazado al canciller. Yo estuve con Pérez de Cuellar, no es que estuve hablando, fui a una conferencia de prensa que dio Epá, y por todos los medios estaba con Martín Jauregui, me acuerdo, el periodista, que fue el que me avisó y me hizo entrar a la conferencia de prensa. Y yo le decía a Martín, pregúntale para ver si fue verdad lo de Linda Napolitano. Y no nos dejaron hacer, él le iba a preguntar, pero no se pudo formular la qué pregunta y lástima. no lo pude alcanzar. Estaba en el Bauen, fue la conferencia de prensa. Era para hacerle un tackle y preguntarle ya en el piso. Ay, Sí, pero no fue sí, ¿lo viste o no lo imposible viste? llegar. ¿Lo viste o no lo Sí, viste, Pérez de Cuellar? Bueno, estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y el representante Burleson acaba de compartir esto. Varios científicos y oficiales conectados a temas sensibles de los Estados Unidos, a programas sensibles de los Estados Unidos, han desaparecido o han muerto en los años recientes. El público merece la claridad en estos casos y comparte este informe de Fox News que yo les voy a doblar muy rapidito. A ver Well, qué there's dicen. definitely a lot of questions surrounding this because at least Definitivamente hay muchas preguntas alrededor de esto porque 10 al of those menos 10 scientists, military científicos, officials, and oficiales employees, militares as you mentioned, y who are empleados, tied to como America's ha mencionado, most sensitive nuclear and space que estaban relacionados con programas sensibles relacionados a la energía nuclear, a las armas nucleares y al espacio, programs have either just vanished or han disappeared desaparecido in o the están last few years. So we muertos, hope y esto we'll break sucedió en this los down for you. últimos We años put this y together. esperemos The poder cases span organizar esto para ustedes. from July 2023 Los to casos now. In comienzan en some, julio deaths de remain 2023 unexplained or lack full public detail. In other con un caso que permanece sin explicar o que la información no ha llegado al público. sudden disappearances with few answers. So check out Y también hay varias desapariciones con pocas some of respuestas. these cases. Most recently, retired Air Force General William Uno de los casos, el más reciente, es el del general retirado Neil McCasland. McCaslin vanished in February. Desapareció He en walked out of his febrero. Albuquerque home, leaving behind his phone. Él salió de su casa en Albuquerque dejando detrás su Previously, he teléfono, oversaw some of the Pentagon's most advanced aerospace programs. y él había sido el director de uno de los programas de aeroespaciales avanzados del Pentágono. Then check out this case also in February. Luego, miren este caso, también en febrero. Astrophysicist Carl Grillmer, who worked El astrofísico Carl Grimmer, closely on NASA missions, was killed outside of his home. quien trabajó cerca de la NASA, fue asesinado justo fuera de su casa. Police did arrest a suspect in that case. Then
A ver, dice que la policía arrestó. Case. Then 8 months earlier, Sí, U.S. hubo un suspect in that case. Then 8 months Y la policía arrestó al sospechoso en ese caso. earlier, U.S. rocket scientist Monica Reza Bueno, la científica de cohetes norteamericana Mónica Reza, 8 meses antes, disappeared while hiking in California's también Angeles desapareció National cuando Forest. estaba Records corriendo show she worked en un bosque, en on un parque advanced nacional. aerospace materials. I spoke to Congressman Eric Burleson, who's calling for an Y dice que le preguntó, porque estaba trabajando en materiales aeroespaciales avanzados, le preguntó a Eric Burleson FBI investigation. por la investigación del FBI. Well, these were not ordinary citizens. These are Fuck, está flaco Burleson. Bueno, dice, estos no son ciudadanos ordinarios. some of the most advanced scientists that are working on our Estos son algunos de los científicos más avanzados que están some trabajando, of our most critical nation secrets. This is que están trabajando en algunos de los secretos más críticos de nuestra nación. has all of the hallmarks of a foreign operation. Y esto parece tener todas las marcas de una operación extranjera. And so this is something that we need to be investigating. Y así que esto es algo que tenemos que estar investigando. Eso es lo que decía Burleson, que ya está haciéndose eco de todo lo que está sucediendo, familia señalera, mientras avanzamos con este programa. Ahora, tenemos una captura que Andrea ya me envió, que vamos en minutos a compartir, como para que tengan una idea de cuáles son los videos que está pidiendo Ana Paulina Luna que se desclasifiquen. Pero cuando hablamos de amedrentamiento, cuando hablamos de amenazas a personas que trabajan en estos cargos y que han trabajado en estos cargos y que además se han metido con el tema UAP, obviamente lo tenemos a David Grush. Y la entrevistamos a Leslie Kane aquí en la señal Ciencia y Misterios, que es la periodista que dio a conocer el caso de David Grush al público junto con Ralph Blumenthal. Ellos dos publicaron el primer artículo y ella aquí nos contó que entraron en la casa de David Grush para amenazarlo no solamente a él, sino también a su mujer y a sus hijos. Mira. Tienen miedo de las repercusiones a las que podrían enfrentarse por presentarse, porque David Grush enfrentó terribles repercusiones. David Grush faced terrible repercussions. Sí, David Grush dijo que temía por su vida. Yes, yeah. I mean, there were break-ins into his house. Sí, quiero decir, hubo gente entrando a su casa y amenazas, ya sabes, manipulaciones de los registros médicos y todo ese tipo de cosas. ¿Que entraron en su casa? Bueno, creo hizo alusión a eso. No puedo decirlo con seguridad y también hay una investigación en curso, por lo que no le gusta hablar demasiado de eso, porque no quiere afectar a la investigación. Pero creo que hubo muchas cosas en esa línea que le pasaron, cosas que afectaron a su esposa. No lo ha dicho específicamente, solo estoy adivinando. Él no ha dicho específicamente qué, pero hay cosas que eran muy amenazantes tanto para él como para su esposa. I spoke with Mr. Blumenthal when Bueno, hablé con el señor Blumenthal cuando la historia fue publicada. Ustedes fueron los primeros en hablar con David Grush, entrevistarlo, publicar la historia. Otra vez, felicitaciones por eso. Thank you. Amazing job. Un trabajo alucinante. Él me dijo que estaban apurados para publicar la historia. ¿Fue esa la razón? ¿Las amenazas a su vida y su familia? Bueno, yo diría, parte de la razón fue esa. En ese momento nosotros no sabíamos nada sobre ninguna amenaza, pero sabíamos en ese momento que su nombre había sido filtrado. Así que una vez que su nombre se ha filtrado, entonces eso podría hacer que las cosas malas le sucedan. Creo que alrededor de esa época recibe estas extrañas llamadas telefónicas y algunas que estaba empezando a ponerlo muy nervioso porque su nombre se filtró. Y la otra razón fue que habíamos estado trabajando con el Washington Post durante tanto tiempo y simplemente no parecía que fuera a ir con la historia. Así que sentimos que teníamos que sacarlo. Y fue como dijiste, su nombre se había filtrado y estábamos empezando a preocuparnos por las amenazas en su contra y las repercusiones. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y le quiero mandar un saludo muy grande a Carlos Alberto Sarmentero, señalero que lo operaron de la vesícula, está avisando por aquí DVD, y que está en el hospital en este momento recuperándose. Así que, Carlos, querido,
Un abrazo gigantesco hasta el hospital. Espero que te recuperes rápido. Una operación de vesícula, dependiendo cómo, puede ser más complicado o menos. Así que esperamos que estés bien, pero te vas a recuperar rápido y vas a estar aquí comentando como todos los programas y nada, apoyando desde el condado de Garín. Así que nada, un abrazo gigantesco, Carlos Alberto Sarmentero. Andrea Pérez Simondini, seguimos con los datos y la veíamos allí a Leslie Kean hablando de lo que le pasó a David Grush, que no es menor. Estás muteada, amiga. Te has autocensurado, a no ser que te sigan escuchando desde la época de CTI y te hayan puesto... Quedé traumada. Bueno, recordemos que después de su declaración, su aparición fulminante, también tuvo una desaparición fulminante de David Grush durante más de 1 año y medio. Correcto. Y esto fue por las amenazas. Entonces, yo creo, no sé, esto es absolutamente un olfato personal. Yo siempre tomé a David Grush como el testigo más creíble, el más contundente. Sí. No sé, me inspiraba eso, digamos. Me sigue inspirando. No así el del huevo, que nunca me acuerdo cómo se llama. Lo tengo ahí como más, Sí. algo muy, muy personal. Y el hombre del experiencia. huevo ha defraudado bastante, te digo. Ha defraudado bastante, sí. ¿Viste? Pero Jake bueno, Weber. son esas cuestiones. Es Jake Weber. Nada, yo trabajé mucho y trabajo cada tanto en ámbitos institucionales, con temas de cotidianos, veo la reacción de la gente en términos militares, de defensa y qué sé yo. Entonces, reconoces en algunas situaciones los patrones. Y siempre me generó mucha confianza en el sentido de sus reacciones, David Grush, porque realmente declaró lo que declaró. La audiencia, si uno revisa la audiencia que pública, donde él se presentó junto con David Fravor y con Ryan Gray, él siempre fue muy preciso Sí. en lo que iba a decir y cuidó mucho la forma y ahí ya notabas el resguardo, digamos, que mantuvo. Sí. Entonces, y después, ante esa situación, desapareció de los medios públicos. Claramente no desapareció del tema, porque en todo ese periodo de desaparición pública él estuvo muy involucrado. Y entiendo, y esto no es un dato menor, que es parte del equipo principal, junto con Christopher Mellon, de asesoramiento y de llevar testigos en las audiencias cerradas, reservadas, y él es el promotor de toda esa acción que está más por los canales reservados. Pero de la opinión pública en general desapareció bajo el perfil a la nada misma y mientras tanto gestó todo ese camino, pero por eso me parece como muy respetado porque salvando la enorme distancia y haciendo un paralelismo, cuando uno reentrevista a un testigo y le mete cosas para ver si cambia la versión o le busca la quinta pata al gato, el tipo, digamos, fue muy contundente y Sí. muy preciso. Entonces, creo que su desaparición no solo fue por una cuestión de miedo ante las amenazas, sino por una cuestión de preservar a uno de los tipos más importantes en toda la agenda de la desclasificación, ¿no? Y justamente por eso tiene tanto peso que David Grush haya dicho en la televisión nacional a finales del año pasado todo lo que dijo Andrea. Porque David Grush salió a decir, yo vi personalmente las fotografías de las caídas, de los ovnis, de los cuerpos recuperados, hay restos biológicos y eso es real. Y soy testigo en primera persona de esto. Recordemos que David Grush siguió, y eso también ya lo había contado, siguió todo el camino administrativo, pero recién cuando comienza a trabajar para la oficina del representante Burleson, que lo veíamos hace un ratito, es que comienza a recuperar también sus autorizaciones de seguridad. Y una vez que él comienza a recuperar sus autorizaciones de seguridad, uno puede intuir que pidió permiso para hablar de este tema y se lo otorgaron. O bien está protegido por la oficina del legislador, por lo que se anima a hablar del tema.
Sí, y yo le agregaría, que coincido al 1000 por 1000 con eso, y le agregaría un dato más. Dale. Yo creo que él, en esa construcción interna que no se vio y que recién afloró progresivamente, esperó, porque lo que él confirma ahora es lo que no había confirmado cuando le preguntaban los legisladores, los representantes, cuándo fue. Exacto. Él se ajustaba a decir no puedo, no estoy autorizado. Bueno, él entre esa audiencia pública y a la declaración de ayer pasó más de un año y medio. Ujú. En ese año y medio pasó un montón de cosas. Apareció el del huevo, aparecieron más testigos, Claro. aparecieron. Entonces, el colchón, el piso de donde él venía en esa primera declaración, que es la que abre que toda esa gente posterior dijera las cosas que dijo, terminan dándole quizá también el respaldo final para que ya trabajando con el legislador, con esa referencia que vos bien haces, y con la salida de Kirkpatrick del Aro, que representaba claramente otros intereses, y con el cambio de gobierno, que también no es un dato menor, él creo que encontró la puerta para empezar a hacer públicas estas declaraciones. Exactamente, exactamente. Aquí dice Sime, David Grush se la jugó. Sí, se la jugó. Se la jugó porque dijo lo que tenía que decir, pero luego siguió abriendo o poniendo las cosas frente al ventilador. Carlos Alberto Sarmentero, que está internado, nos está viendo internado. ¡Qué grande, Carlos! ¡Qué grande! Carlos, te queremos. Mejorate. Buenas noches, familia señalera. Gracias por los saludos, dice por acá. Le mando un abrazote gigantesco y encima nos manda un super chat desde el hospital. Ah, no, es un genio, Es un genio. Qué grande. Hay que esconder el celular que no se lo saque la enfermera. No, es buenísimo, es buenísimo. Carlos, qué lindo poder estar haciéndote compañía mientras estás convaleciente, así que te mandamos un beso gigantesco. Toda la familia señalera. Por aquí está Iván Billenberg que dice, ¿cómo están todos? Tremendo programa. No tengo dudas de que Carla Turner le pasó lo mismo que lo que le está pasando a los científicos de ahora. A ver. Nancy pregunta, ¿nadie toma cartas sobre el asunto con respecto a las denuncias, desapariciones, amenazas? ¿Qué pasa con la justicia? Qué buena pregunta la de Nancy, porque es verdad. O sea, estamos viendo revuelo a nivel mediático, pero ¿qué está pasando a nivel legal con todo esto? Es buena pregunta en serio. Es buena pregunta en serio la de Nancy. ¿Qué está pasando a nivel legal con todo esto? Por eso Claro, es una no pregunta hay que un nos fiscal tenemos que hacer. un fiscal de oficio, alguien, digamos. Claro, alguien que diga, che, esto está pasando de claroscuro, hay que preguntar al menos qué está pasando, empezar a investigar un poco. No sé, digo, porque además son todos casos que tenés desapariciones o tenés muertes con pruebas, con datos, y son todas personas. Digo, el mismo presidente se refirió al tema. Ojo, el presidente se refirió al tema y dijo que había tenido una reunión hoy sobre este tema. Una reunión informativa. Lo vimos recién. Que yo estoy segura que van a desclasificar el caso Roswell. ¿Vos sabés que te cuento algo? Tengo el nombre de lo que está preparando Trump. Así, no me diga. Así te lo digo. Viste que en Estados Unidos les encanta ponerles nombres a las cosas, ¿no? Sí, y hacemos esto y le ponemos Immaculate Constellation, Kona Blue y Operación Tormenta del Desierto, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tengo el nombre de la operación que está preparando Donald Trump, que un periodista político, uno de los más respetados, decía hoy en CNN, se va a llamar Hypersonic Clarity. Claridad hipersónica. Y que aparentemente se lanza la operación, o Hypersonic Clarity, se lanza en 1 semana y media. Así que prepárense, porque probablemente en el Congreso OVNI de Victoria estemos todos atorados, si es que va por este lado, ¿no? Pero si es lo que decía este periodista hoy más temprano, que ahora les digo el nombre, ojo, porque se puede venir una importante.
Y además lo de hipersónico, bueno, por lo menos está sonando a que de pronto podríamos estar hablando de tecnologías aeroespaciales avanzadas, Andrea. Y sí, el nombre es bastante subjetivo, ¿no? Sí, 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 sugiere eso específicamente. Está sugiriendo Sí. eso. ¿John Salomón era el que lo dijo? John Salomón, exactamente, no lo encontraba. Bueno, John Salomón hizo un análisis muy interesante de por qué está convencido de que Trump va a hacer declaraciones contundentes. Lo vi también en una entrevista y Exacto, es ahí. el razonamiento es muy interesante porque dice que no tiene parte de la base que Trump, no voy a ahondar en la cuestión geopolítica, las decisiones, sino el contexto de lo que estamos viviendo, no tiene nada que perder. Y enumeraba, es un hombre mayor que ahora viene con la elección de medio término, le declaró la guerra a medio planeta, le contesta lo que quiera al Papa, bueno, toma las decisiones aisladas sin consultar con su Cámara de Representantes. Lo único que él puede estar haciendo con todas estas decisiones es querer quedar en la historia, no importa cómo. Es bastante interesante el análisis, porque decía, en ese caso cree que va a revelar algo contundente y ahí esto ya es mío, y yo digo que puede ser algo como el caso Roswell, porque nadie va a tomar en serio una revelación donde aparezcan videos tic-tac. Va a Claro, ser más de lo mismo. Tiene que ser, o sea, entonces el planteo que él hacía es bastante interesante como análisis. Y yo hoy comentando con mi mamá de haber hecho de esa lectura, de ese análisis, le digo, no puede no revelar algo que no sea muy contundente. Que exactamente. no va a decir qué es lo que opina, la vez pasada charlábamos, Fer, que coincidíamos, no va a decir, por si lo hiciera, digamos, el caso Roswell sucedió, no va a decir quizá tan contundentemente que sea extraterrestre, pero sí que no reconocen el origen, digamos, que Claro. es un juego de palabras, pero es ponerlo en valor. Entonces, yo tengo como muchas, espero, o sea, no me voy a desilusionar si no aparece nada, pero sí tengo expectativas de que vaya por ese camino. Pero bueno, vamos a ver. Exactamente, exactamente, exactamente. Yo estoy muy también por ese punto que estás marcando vos, André, porque creo que le resultaría incluso hasta necesario, ¿sí? Le resultaría hasta Eh, necesario por las elecciones de segundo término, porque no la está llevando bien Trump, no, no no. está en la cresta de la ola, ni mucho menos a nivel nacional e internacional. Ahora, para las 1.619 personas que están en directo en este momento, vamos a mostrarles la captura de video, que muchos van a decir, pero, che, ¿cuándo van a sacar una fotografía que sea un poco... Esta es la captura de uno de los videos pedidos por Ana Paulina Luna. Y ahora Andrea Perissimondini nos va a explicar a qué pertenece, porque este caso es tremendamente interesante y lo están viendo aquí. Esto que ven aquí es un UAP que se presenta frente a unos fighters de la base aérea Eglin y que fue intentado, o sea, se intentó explicar por parte de la AARO como un globo cinematográfico con luz. Pero primero, Andrea, contame la historia cómo viene acá. Bueno, estábamos hablando recién que los famosos derribos, digamos, era uno de esos cuatro objetos que básicamente tiene varias connotaciones porque tiene testigos, que son los pilotos que ese día identificaron estos cuatro objetos y uno de ellos dio muchos detalles. Por ejemplo, que fue confirmado este objeto con un sensor electro-óptico infrarrojo que tenía el avión, pudo establecer a cuántos metros de altitud estaba el objeto, lo marcó a 5.000 metros, lo describió como un objeto gris con superficie panelada y algo naranja rojizo en el centro. El avión de este piloto se acercó a 1.200 metros del objeto Ajá. y te acordás que eso también lo comentamos cuando fue el hecho que la interferencia, el piloto reporta una falla en su radar.
Así que después también te acordás que hizo una mención sobre la calidad del aire, que eso como que había una perturbación en relación al aire que rodeaba el objeto, que él decía que podía ser lo que produjeran las fallas en el avión. Sí. Así que bueno, esas cuestiones fueron... ¿Qué dijo? Bueno, el aro explicó que esto era un globo, como vos bien decías. Después abundan los escépticos que trataron de explicar que eso en realidad era la foto borrosa de un farol en una zona de campo. Mm. Digamos, hubo muchas explicaciones, creo que fue Mike West el que declaró eso. Ay, O bueno, sea sí, que pero pasamos sabemos que Mick del West aro, claro, pasa a pasamos del buscar, aro que decía que era el globo que lanzaron los chicos, que salían $50, ¿te acordás que también me dije? acuerdo. Y, bueno, y que la Fuerza Aérea gastó el disparo de un misil para derribar todos estos globos, Claro, sí, 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 $200 sí. mil dólares, 200 millones, no sé Es cuántos más, son. vos sabés que yo te voy a agregar algo, Andrea. No solamente Sí. tenemos esa captura, tenemos otra captura más. Ah, mira, ahí está. Mirá, acá tenemos otra captura del video. Video solicitado por Ana Paulina Luna. Este es uno de los videos que han sido solicitados al Pentágono que sean desclasificados y que todavía el Pentágono se está, digamos que la gente del Pentágono se están haciendo los sonsos. Estas son capturas de un video. ¿Por qué no? Hablando claro, esto lo termina publicando la ARO. Claro. ¿Recuerdan? ¿Por qué no Sí. publican el video y únicamente 2 capturas borrosas? Y fotogramas, claro. ¿No? Bueno, la Ana Paulina está Sí, full con esto. está indagando profundamente, pero además también miren esto. Tenemos un croquis dibujado por el piloto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la explicación que trató de dar la ARO? Que este era un globo utilizado en producciones cinematográficas para iluminar el set. Estos globos se inflan, tienen luces de un lado, en la parte, podríamos decir, a ver, en la parte oscura obviamente no tiene una luz, en la parte iluminada es la parte que ilumina hacia abajo para el set cinematográfico. Hasta ahí me siguen. El gran problema es que esto estaba volando como a 30.000 pies de altura y esos globos van enchufados a 220. Bueno, a 110 en los Estados Unidos. Claro, O sea, 110. imagínate el cable que tendría que tener para seguir brillando a esa altura el globo, ¿no? Sería algo raro. Exactamente, un cable muy largo debería haber sido. Y bueno, eso es lo que le contestaron varios a Mike West cuando sacó ese comentario. Que básicamente es el que utilizó la ARO en el reporte final. Así que también en ese momento quedó como muy vinculado Mike West con Kirkpatrick y todo su equipo. Dice Carlos Alberto Sarmentero, ¿cómo no voy a tener celular si mi abuela fumaba en terapia intensiva? La genética no falla. Asperísima la abuela, ¿eh? Métete con la abuela. Bueno, hablando de amenazas, hablando de situaciones problemáticas, habíamos recordado la entrevista que hicimos con Juanjo Benítez, la última, donde él presenta su libro Están aquí y habla justamente de lo mal que la pasó en una situación en la cual, familia señalera, él dice que fue, bueno, víctima de una de estas operaciones. Así que lo vamos a escuchar. André, vos no lo vas a escuchar porque no puedo sacar el audio de Juanjo por tus auriculares. Escucha en el vivo. Bien, pero lo escuchás en el vivo. Vamos con la reproducción de lo que contaba JJ Benítez respecto a esto en particular. Mirá. En el libro, están aquí, hay muchos casos tremendamente interesantes y hay muchos datos de verdadero valor. Pero a mí me da la sensación de que algunos de los datos que se publican en Están aquí podrían ser incluso bastante delicados. Juanjo, ¿en algún momento sentiste que era peligroso publicar alguno de los archivos que tenías y lo pensaste quizás 2 o 3 veces antes de incluirlo en el libro? Pues sí, lo pensé varias veces porque los militares ni olvidan ni perdonan. Y cuando alguien denuncia
públicamente la actitud de algunos militares, de las cúpulas militares sobre todo, corre un grave peligro, y lo digo por experiencia. Y no solamente yo, ha habido, que yo recuerde, que están en el libro también al final, hay como 10 o 12 investigadores que han sufrido muertes muy extrañas. Gente que eran incómodas para los militares, molestas, y bueno, pues han terminado mal. Entonces yo soy consciente de que algunos de esos temas que aparecen en Están aquí son temas delicadísimos, ¿no? Molestos, donde se denuncia la actitud de secretismo y de engaño de esas cúpulas militares, y yo sé que estos militares, sobre todo los servicios de inteligencia militar, no perdonan. Es decir, que si yo mañana aparezco muerto en circunstancias extrañas, pues tendríais que volver a sacar este programa de nuevo y poneros a investigar. ¿Usted no tiene pensado irse en una bañera, por ejemplo, o apareciendo en un río, ni nada por el estilo, ¿no? Digo, por el modus operandi. Bueno, el modus operandi es muy variado, ¿eh? He investigado un poquito este asunto y yo sé que el sistema más rápido y más común a la hora de anular a la gente es inyectarles o bien el SIDA o bien un cáncer, y se acabó. O bien una clamidia pneumoniae, que es un bichito que sirve para obstaculizar el riego sanguíneo que finalmente provoca un infarto. Y dicen, bueno, se murió de un infarto. Sí, se murió de un infarto provocado. Hace 24 años tuvo un atentado, ¿verdad? Eso creo, sí. En el 2002, sí. 2002. ¿Usted puede contarnos un poco qué pasó allí o prefiere no hablar del tema? Bueno, yo preferiría no hablar, pero no importa. Es decir, yo publiqué un libro que se titula Materia Reservada, sí, que es una denuncia contra la manipulación de la Fuerza Aérea Española a la hora de desclasificar los archivos OVNI de dicho ejército. Cuando se hizo esta desclasificación en el año 92, pues nos tomaron el pelo, y yo lo demuestro en ese libro, Materia Reservada. Bueno, pues en un momento determinado yo empecé a sufrir una serie de anginas de pecho, contabilicé 13 anginas de pecho, y bueno, pues tuvieron que abrirme el corazón, sacar el corazón 72 minutos y una serie de historias, ponerme 2 stents, un bypass, y me hizo una analítica especial. Ahí aparecía la clamidia pneumoniae. Okay. Es un bicho, un elemento, repito, que sirve para engrosar las arterias y provocar finalmente un coágulo y un infarto. La clamidia pneumoniae solamente se puede inocular a través de una inyección o beberla, ¿eh? Y yo recuerdo que en un momento determinado estaba en Perú haciendo unas investigaciones y unos documentales, Planeta Encantado, y empezaron a pasar una serie de cosas muy extrañas que ahora yo veo y coinciden con el teatro que se formó para que yo pudiera beber la clamidia pneumoniae. ¿A usted le quedó la sensación de que ese fue el momento, cuando estaba en Perú? Sí. ¿Y eso se manifiesta en el momento o pasa un tiempo hasta que se manifiesta? Se manifiesta a partir aproximadamente de una semana. Okay. Es decir, después de beberte la clamidia dentro de un pisco sour, por ejemplo, al cabo de unos 6, 7, 8 días, uno empieza a sentir, que fue lo que a mí me pasó, las anginas de pecho, sucesivamente, hasta que llega un momento que te da el infarto. Terrible. Ahora, esto me hace recordar otra cuestión, porque usted habla de investigadores que han desaparecido, que han fallecido, y todo esto me lleva a una pregunta que me hacía un colega mexicano
hoy más temprano, cuando le conté que iba a hablar con usted, que se llama Pavel Ibarra, y que me dijo, ¿podrías preguntarle si recuerda a Jacobo Greenberg y cómo lo recuerda? Sí, sí, sí. Tengo un gratísimo recuerdo de Jacobo. Estuve con él durante varios días en un congreso que se llevó a cabo en San José de Costa Rica en el año 85. Allí participaron pues prácticamente la flor y nata de la investigación. Estaban Jacques Vallée, estaba Javier Cabrera, estaba Jacobo, y hablé con él bastante. Pero Jacobo Greenberg era una persona muy hermética, ¿eh? Difícilmente podías sonsacarle las investigaciones que se estaba llevando a cabo. Cuando yo me enteré de su desaparición, me quedé bastante perplejo, ¿eh? Jacobo era un hombre muy inquieto, tenía un muy buen hacer en el tema neurológico, sabía muchísimo y siempre nos quedó la duda, es decir, ¿por qué desapareció? ¿Lo mataron? ¿Fue un asunto doméstico, personal o tenía que ver con sus investigaciones? Qué buena pregunta. Bueno, si quieren ver la entrevista completa, familia señalera, vayan al canal de YouTube, o bueno, den la vuelta por el canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios. Luego les vamos a poner también el enlace para que vayan a verla aquí, pero allí lo tenían a Juanjo Benítez hablando de lo que le pasó a él, Andrea, que es muy fuerte, y también haciendo referencia a la desaparición de otro investigador importantísimo, Jacobo Greenberg. Sí, que sigue siendo un misterio hasta hoy, André. Incluso como el botón de mute, ¿no? Estás en silencio, por eso te digo. A ver si te podemos recuperar. A ver si podemos recuperar. Ahí está. Se me había bloqueado la computadora. No. Este, Ojo, sí, ojo, ojo. Ojo, sí, sí. Es impresionante. Me asusté. Es impresionante porque, bueno, él cuando estuvo acá en casa habló mucho de eso y cuánto lo asustaba. Ujú. Y también me habló él menciona sin dar los nombres de distintas personas que él sabe que han muerto por esa bacteria, ese virus, y que coincidía con lo que dieron sus análisis. Él está creído que está expuesto a cualquier cuestión de estas en cualquier momento. Pero bueno, es impresionante porque eh, quiero entender que él no tiene nada que ver con, y no debe tener ni haber tenido relación con Turner. Y sin embargo, vos fijate que cuentan las mismas cosas Claro. sobre los hechos de los decesos. Estaba pensando que sería muy bueno ver de hablar con Peter Robbins, y que es un poco el que hereda todo el trabajo de John Mack, más allá del Claro. trabajo, porque él era su mano derecha, digamos, la persona que lo acompañaba a todos lados, un tipo bárbaro, Sí. para hablar de estos temas, aprovechando aparte un poco recrear el tema, todas las investigaciones de Mack y él Qué buena mismo, idea. que sigue, pero en adentrarnos en toda esta maraña para ver qué puede aportar al respecto de eso, ¿no? Excelente. André, vos me habías enviado un enlace. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy viendo Ah, que sí, 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 Luis sí. Elizondo, estoy viendo que Luis Elizondo le está agradeciendo a Ana Paulina Luna por seguir hasta debajo de la cama al Pentágono para que desclasifique. Sí, sí, sí. Esto está llegando a diferentes ámbitos. Mientras J.L. Bosch dice saludos desde Zaragoza, España, mientras son mi compañía comenzando el día. Buen día, buen día, buen día España, buen día Europa, que está comenzando el día ya por aquellos lares. Pero bueno, Elizondo que también está haciéndose eco de todo esto, junto con otros legisladores que obviamente están metidos en toda esta cuestión. Pero vos me habías enviado un enlace, Andrea Perissimondini, que es exactamente este. Air Force Research Laboratory, el laboratorio del que era el director McCasland. Exactamente.
Pero mirá, solamente vamos, porque esto es para analizar más profundamente, pero analicemos y tengamos este componente, porque es el ala de desempeño humano 711. Parece que este laboratorio, esto que se hace acá se identifica y es muy conocido con el 711, que es una combinación única de la Dirección de Eficacia Humana y la Escuela de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y habla que las sinergias que surgen de las combinaciones de ideas, recursos y tecnologías de estas unidades al ala 711 como líder mundial en el estudio y el avance del desempeño humano. Sí. Misión: descubrir, desarrollar y ofrecer conocimiento, tecnología y soluciones integrales sobre desempeño humano, apoyando a las fuerzas preparadas para el futuro y el personal médico preparado. Visión: un ala como un equipo totalmente comprometido que ofrece de una manera confiable soluciones relevantes del desempeño humano con la rapidez necesaria para lograr el dominio del poder aéreo y espacial. Wow. Bueno, esto, haciendo un poco de investigación hacia atrás, en realidad no es nada nuevo. Esto viene de fines de los 70. Ok. Acá, y esto, digamos, por eso es muy profundo para indagar, pero lo poco que todavía pude ver, hablan de que han pasado personas de todo tipo y puede haber sido uno de los lugares donde se hicieron las investigaciones de En búsqueda del soldado perfecto, los psiónicos, las experiencias fuera de la atmósfera con contactos telepáticos en tierra. Sí. Bueno, podríamos nombrar un montón. Mira, hasta el señor que está ahí te hace así con el dedo, ¿eh? Te da un... Claro. Sí. Entonces, esto es para seguirlo de cerca y bueno, y a explorar un poquito todo lo que son los programas en sí. Pero me parecía como muy interesante porque la fallecida, la teniente primero, esa con el nombre raro, Sí. era de esta unidad. Era de esta unidad. Mira, estamos viendo allí justamente un testeo con fuerza centrífuga sobre un piloto, supongo yo, para ver cuántas fuerzas G puede soportar dependiendo del tipo de traje que llevan, porque llevan estos trajes especiales que ayudan a que mantengan la conciencia en situaciones de aceleración extrema. Y bueno, esto es lo que nos muestran, ¿no? Estas son las... Claro. Qué difícil ponerse ese traje, por lo visto, ¿eh? Bueno, allí está subiendo y ahora supongo que vamos a ver el testeo. Esta es la maquinaria que tienen allí. Ah, bueno, ya se bajó, no nos mostraron el testeo, ¿eh? Mirá, ahí, pum, ya se baja. No nos muestran girando el aparato, no vaya a ser cosa. Salió medio tecleando, ahí sube de nuevo, espérate. A ver, vamos de vuelta. Este es otro traje. A ver si funciona mejor. Bueno, pero ¿qué? Es un desfile de trajes, ¿qué onda? ¿Y cuándo nos muestran el aparato funcionando? No lo muestran, no lo muestran. Ni siquiera en eso son transparentes, ¿eh? No hay manera. Y esto, atención, en ruta de AFRL, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. Para que le saco el audio. Ahí. Bueno, esto es aparentemente un simulacro de atenciones médicas, etcétera. Bueno, voy a sacar esto porque YouTube me va a terminar dando de baja el video. Pero, bueno, a esto se dedican, ¿no? Según ellos. Pero lo que nos estaba contando Andrea recién es mucho más interesante porque está al principio de esta... Yo me pregunto, Andrea Pérez Mondini, amiga mía, mientras le agradezco a Iván Willenberg que regaló 50 membresías, ¿tendrán ellos la clave y la solución para lidiar con los efectos nocivos del fenómeno? No sé, pero es uno de los desafíos. Yo tengo mucho interés en esto por la misión de la Salyut 7, que como saben, nosotros tenemos piezas y que puede ser una de las explicaciones por qué es tan importante explorar y hacer experimentos en el espacio. La Salyut 7 fue, aparte de ser una estación espacial de las primeras,
Fue la primera misión donde se hizo cultivos de microorganismos en gravedad cero. Claro. Tuvo varios accidentes que son muy poco conocidos los detalles de por qué, pero antes de que sufriera el accidente catastrófico que generó residuos acá en Argentina, en realidad fue salvada 2 o 3 veces por los mismos cosmonautas que hicieron una labor patriótica porque realmente corrieron riesgo de vida. Claro. El último salvataje fue con temperaturas tremendamente bajas, que no creían incluso que sobrevivan los cosmonautas que fueron para salvar la estación. Tremendo. Pero básicamente la pregunta del millón es qué hacían ahí adentro, Claro. y que las explosiones y los accidentes tenían que ver con los experimentos. Bueno, entre las cosas es cultivo de microorganismos en gravedad cero, que es lo que se explicó oficialmente, pero muchos hablaban de que hacían prácticas con retrovirus, con distintas cuestiones. ¿Por qué es importante este tema? Porque ahí, en estos laboratorios, y parte de la misión Artemis fue explorar un montón de estas cosas, Claro. tiene que ver con las capacidades, porque hoy lo dijiste bien temprano, incluso lo que era la búsqueda del desarrollo espacial a futuro. Y ya mencionamos en otros programas las diferencias que hay de opinión sobre si primero hay que ir a la Luna, generar base para después ir a Marte, y básicamente todo tiene que ver con si hay afuera de la gravedad de la Tierra hay microbios que no sabemos qué afectación o virus le puedan generar a la gente, a los astronautas, a los cosmonautas. No sabemos si resisten los materiales, no Tal sabemos cual. un montón de cosas. Bueno, todo esto quizá de naves recuperadas, metamateriales, se estén haciendo pruebas, ensayos, que yo no dudo que esto esté sucediendo, y que estos laboratorios sean parte de un programa articulado hace muchos años. Por eso, si vos haces la conexión de todos los fallecidos, te remontan hasta el programa Volcano, que vayan a verlo, porque realmente es impresionante. O sea, terminarías entendiendo por qué los fallecimientos, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Estoy muy de acuerdo con vos, Andrea Pérez Simondini. Y acá repetimos las capturas de este video, que es uno de los que está pidiendo Ana Paulina Luna. Pero yo quiero contarles algo incluso más importante que va a suceder en las próximas semanas aquí en Argentina, porque, André, tengo que mostrarte un pequeño video, pero no por eso menos importante, que estaba recibiendo ayer, aunque estoy un poco... Acá está. Un pequeño video que estaba recibiendo ayer, que es muy importante y que va a necesitar además también de tu participación cuando terminemos de verlo. Mirá lo que va a pasar el viernes 15, cuando estemos preparándonos ya totalmente concentrados en el Congreso Internacional OVNI de Victoria. Mirá. Se viene una vigilia muy especial dentro del marco del 10º Congreso Internacional de Ovnilogía de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, y SoulWatcher aplicará esa noche su protocolo abierto a todo el público. Si querés saber qué es SoulWatcher, escuchemos a Diego Viegas. Somos una iniciativa conformada por investigadores, académicos, técnicos y científicos, y nuestra estructura nos permite entender el fenómeno desde distintas y diferentes áreas, integrando el análisis de los datos duros con la profundidad de los datos blandos, dando lugar, por supuesto, a un estudio verdaderamente integral. Y seguramente si te estás preguntando cuáles son los objetivos de esa vigilia, cuáles son los objetivos del protocolo SoulWatcher, lo escuchamos a Juan Acevedo, que nos cuenta lo siguiente. Nuestro objetivo es claro. No pretendemos capturar ni invadir el fenómeno. Buscamos simplemente compartir el espacio y el momento de la manifestación, posicionándonos como testigos que interactúan desde su propia presencia en el lugar. Si ya te están dando ganas de participar ese 15 de mayo, escuchemos a Gisela Cateura, que nos cuenta qué es lo que vamos a hacer. En la vigilia de Victoria generaremos un espacio propicio para que el fenómeno se manifieste en nuestra realidad. Utilizaremos tecnología avanzada para registrar lo que el ojo humano no ve, analizando anomalías para separar lo explicable de lo verdaderamente desconocido. De esa vigilia vamos a obtener muchos datos blandos y muchos datos duros. Rocío Moscatelli y Checo Jaroslav nos cuentan qué vamos a hacer con eso y qué tenemos para registrarlos.
Vamos a analizar las observaciones, percepciones y sensaciones de cada uno de los individuos con el mismo rigor que lo haríamos con los datos tecnológicos. Esta no es una simple vigilia donde vamos a sacar fotitos y ya. Es pasar de ser testigos a convertirnos en parte de la experiencia. Vamos a trabajar para la captura y el posterior análisis con cámaras trampa, cámaras reflex, cámaras super zoom, cámaras telescopios, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas. Vamos a realizar también un barrido del espectro radioeléctrico en la zona y vamos a trabajar también con otro tipo de sensores. El próximo 15 de mayo, el cielo de Victoria nos espera. No dejes que te lo cuenten. Vení y participa de la experiencia. Sumate a la investigación y sé parte de esta experiencia y del equipo que busca respuestas en la frontera, justo donde lo real se hace irreal. Bueno, justo donde lo real se hace irreal, y esperen que la perdí Andrea. Se me perdió Andrea. Se me perdió Simondini. ¿Qué pasó? Sí, me parece que le terminaron de hackear la computadora a Simondini, ¿eh? Bueno, igual, familia señalera, ya estábamos cerrando el programa, ya estábamos terminando el programa, y ya saben que este viernes 15, ¿sí? El 15 de mayo, porque el Congreso va a ser 15, 16 y 17 de mayo en nada más ni nada menos que Victoria, Entre Ríos. El 15 vamos, y digo vamos porque me incluyo obviamente en Soul Watchers, vamos a poner a prueba el protocolo. Así que pueden ir preparándose para el Congreso y para el debut de Soul Watchers, que va a ser muy interesante y entretenido. Así que, familia señalera, eso, ya vayan comunicándose con Andrea Simondini a través de sus redes sociales, museodelovni@gmail.com, también a través de Instagram en Museo del OVNI Victoria. Le piden a ella los datos para asistir al Congreso, porque también hay promociones en líneas de colectivos, de micros, de ómnibus, para poder llegar a Victoria. Bueno, todo está ya preparado para recibir a los señaleros y a todos los que quieran participar de esto el viernes, y también con todos los invitados y todos los que vamos a estar sábado y domingo dando nuestras presentaciones, que recuerden que arrancamos, según le entendí a Andrea, con Daniel López, arrancamos el sábado a la mañana, así que tenemos una responsabilidad bastante importante, porque vamos a estar presentando un poco los contenidos que vamos a tener en todo el Congreso, y lo tenemos a José Antonio Caravaca, mi amigo José Caravaca, lo vamos a tener allí en el Congreso y nos vamos a poder conocer personalmente también, todos nosotros con José Caravaca, porque va a ser parte fundamental de la presentación internacional de este año. A ver, Rocío Garrido dice: Fer, ¿te dejarán grabarlo? Deseando saber los que no vamos. Vayan, hagan todo lo posible por ir. Yo voy a hacer todo lo posible por grabar, pero hagan todo lo posible por ir, porque este año merece muchísimo la pena ir a Victoria, al Congreso de Victoria en Entre Ríos, ¿ok? Así que, familia señalera, vayan anotando, tratando de ir. André, no sé qué le pasó, voy a ver si reviso por acá la señal de WhatsApp. Supongo que quizás pudo haber sido un corte de suministro eléctrico, un corte de luz, así que lamentablemente no la tenemos para el final del programa, o le terminaron de hackear la computadora. Como sea, mañana no creo que tengamos directo, familia señalera, porque voy a estar preparando el reestreno del programa de El Ser Triangular que vieron en Uruguay, la experiencia de Rafael, que no sé qué salió mal, que lo terminó publicitando muy poco YouTube, así que allí vamos a hacer un reestreno de esto, lo vamos a lanzar de nuevo, pero con un poco más de material, un poquito más de cosas. Y ya que estoy, aprovecho y lo termino de redondear bien como quería, así que van a ver una versión mejorada de lo que ya salió el fin de semana pasado. Yo quería que sea el viernes, quizás el sábado. El domingo va a estar Jack Sarfati con la segunda parte, ¿ok? La segunda parte de la entrevista. Si no es domingo, será el lunes, pero ahí está. Les voy avisando con los shorts, en las redes sociales, en Instagram y sobre todo en los grupos de notificaciones de la señal en WhatsApp. Súmense al canal de notificaciones, que ya tiene como 900 miembros,
en WhatsApp, porque de esa manera nosotros podemos informarles de lo que hacemos sin que haya ninguna duda. Les voy a dejar, igual el bot todo el tiempo está dejando el enlace, les voy a dejar el enlace por aquí para que se puedan sumar al al canal de notificaciones. Ahí está, canal de solo notificaciones. Allí lo que aparece, bueno, es mi posteo de la actividad que tenemos en el día o de lo que se viene. Familia señalera, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros hasta la 1 de la mañana con 42 minutos aquí en directo. Y nada, nos vemos en directo creo que ya la semana que viene, a no ser que haya alguna noticia muy importante, como por ejemplo que empiecen a salir los videos del Pentágono. Ahí ya nos metemos derecho y hacemos directo en el momento que corresponda. Pero mientras tanto, ya nos vamos a ver la semana que viene y ya estamos preparando todo el material que trajimos de Bariloche y lo que tenemos atrasado desde el año pasado. Tengo material desde el año pasado. Desde el año pasado que está esperando salir, como por ejemplo una entrevista inédita con Luis Elizondo. Así que nada, familia señalera, me voy a seguir trabajando. Ustedes descansen, sean felices y nos vemos en directo muy prontito aquí en la señal Ciencia y Misterios y grabados también porque hay mucho material para compartir. Gracias por acompañarnos. Larga vida y prosperidad. Sean muy felices y bueno, cuídense. No indaguen demasiado en algunos temas porque ya ven que se pone peligroso. Chau, chau. Esto fue La Señal. Y gracias a los moderadores, gracias Hugo Rock, gracias Diego Jaimes, gracias DVD y gracias a Sime, a mi novia que también estuvo moderando. Besito y de vuelta hasta acá nomás, en Tigre. Ahora sí me voy. Chau, chau.